Vamos a ver en las siguientes diapositivas en relación a los componentes y de cómo es que funcionan para justamente aquí en los determinantes de la función cardíaca, para ver cómo es que, de qué depende la fracción de eyección y del volumen final de expulsión en las cavidades izquierdas y derechas. Muy bien, entonces vamos a tener, tres determinantes de la función cardíaca. Lo que va a ser la precarga, la poscarga y la contractilidad. La precarga es la que va a determinar finalmente el volumen telediastólico. La poscarga es la que va a estar relacionada con la tensión parietal de las cavidades y la contractilidad con el inotropismo, es decir, con la fuerza contráctil del músculo cardíaco. Entonces, en la precarga nosotros vamos a tener varios factores que van a influir en el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo en este caso. Tenemos en primer lugar la frecuencia cardíaca. Mientras más baja es la frecuencia cardíaca, vamos a tener un mayor volumen en el ventrículo izquierdo. El retorno venoso, es decir, el volumen o la capacitancia venosa que tenga el organismo, también va a contribuir en la precarga. Por ejemplo, si tenemos un shock hipovolémico, obviamente que no vamos a tener un adecuado volumen telediastólico, ¿no? La precarga va a estar disminuida. La volemia, la función auricular, que es importante, por ejemplo, la función auricular para contribuir con la contracción de la aurícula hacia el ventrículo y la distensibilidad ventricular. Podemos tener un volumen adecuado, una frecuencia cardíaca baja, una buena contracción auricular, pero es un ventrículo que se encuentra hipertrofiado, que se encuentra infiltrado por colágeno como en la sarcoidosis, entonces no va a poder cumplir la función de distensión, por lo tanto no va a haber un buen volumen telediastólico. Recuerden que la falla cardíaca, podemos tener una falla cardíaca producida por alteración durante la diástole o por alteración también durante la sístole. Entonces aquí la distensibilidad ventricular juega un rol importante para determinar la precarga. Ustedes deben recordar muy bien lo que es la ley de Frank-Starling, ¿no es cierto? Que el ventrículo izquierdo tiene un límite para distenderse, pero tiene esa capacidad, mientras más volumen, mayor posibilidad de distenderse hasta que llega a un límite, ¿no es cierto? La ley de Frank-Starling es la que va a determinar finalmente la precarga del ventrículo izquierdo. Y tenemos la poscarga que va a estar en relación a la tensión parietal. Y aquí la ley de Laplace es el que va a determinarnos esa poscarga, porque está relacionado de manera inversa a la tensión parietal. Mientras más gruesa es la pared, menor función, menor fracción de eyección vamos a tener, porque la poscarga va a verse incrementada, va a haber mayor tensión a nivel de la pared. La poscarga va a depender del radio, va a depender del grosor y de las resistencias periféricas. Y tenemos la contractilidad, que va a estar en relación a la masa contráctil del ventrículo izquierdo. Esta masa contráctil no solamente en relación a qué tanta cantidad de células miocárdicas se encuentran viables, qué tantas células miocárdicas se encuentran isquémicas, sino también depende de la concentración de calcio a nivel intracelular, del pH que se encuentra alrededor de la célula. Por ejemplo, en la acidosis, en la alcalosis, vamos a tener también alteraciones en la contractilidad y también de los sinotropos, ¿no? Muy bien, finalmente esta interacción de esos tres determinantes de la función cardíaca, tanto la precarga como la poscarga y la contractibilidad, van a determinar un volumen latido. Este volumen latido va a representar el volumen sistólico de eyección, que multiplicado por la frecuencia cardíaca nos va a determinar el gasto cardíaco. Y gasto cardíaco por resistencia periférica nos determina la presión arterial. Este cuadrito también deben de memorizar, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a recalcar aquí la ley de Frank-Starling, precargas. La ley de Laplace, poscarga. ¿Correcto? Señale la falsa con respecto a la precarga. A ver. Está recontra fácil. Bueno, entonces se rige por la ley de Laplace, está directamente relacionado con el gasto cardíaco con una contractilidad normal, está relacionado con la longitud de la fibra miocárdica en telediástole, esa es la ley de Frank-Starling, ¿no es cierto? Al final de la diástole, la ley de Frank-Starling dice que el músculo o la fibra miocárdica debe estirarse lo máximo que puede estirarse, pero tiene un límite, ¿no? Muy bien. Equivale a la presión capilar pulmonar en el ventrículo izquierdo.
el volumen telediastólico, y esa es una herramienta muy importante para la determinación de la presión de cuña pulmonar en la valoración ecocardiográfica, cómo va la función diastólica de las cavidades, es que el llenado del ventrículo izquierdo, cuando tenemos un volumen que excede a lo normal, puede incluso provocar falla cardíaca, justamente por el retorno de la sangre hacia las arterias, hacia las venas pulmonares, y provocar el incremento de la presión capilar pulmonar, ¿no? Equivale a la presión venosa central en el ventrículo derecho, verdadero. Entonces recuerden este gráfico. Esta correlación de la precarga, poscarga y contractibilidad es importante. Puede estar alterada la contractilidad. Si está alterada la contractilidad, falla cardíaca, por más de que esté bien la precarga y la poscarga. Falla la poscarga, falla cardíaca. O sea, cualquiera de los tres puede fallar y se produce falla cardíaca, valga la redundancia. Al aumentar la precarga del músculo cardíaco se produce. A ver, ¿qué pasa si aumentamos la precarga del músculo cardíaco? Reduce la presión diastólica terminal ventricular, reduce la tensión de la pared del ventrículo, reduce el volumen sistólico terminal, disminuye el tiempo que toma el músculo para alcanzar su máxima tensión, aumenta la tensión de la pared ventricular, ¿no? A mayor precarga va a haber mayor presión diastólica al final del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Cuál de las siguientes causa un aumento en la precarga ventricular izquierda? ¿Cuál de las siguientes causa un aumento en la precarga ventricular izquierda? Aumento en la precarga, disminución en el volumen diastólico terminal, aumento en la presión diastólica terminal, aumento en el radio sistólico terminal, aumento en el volumen sistólico, disminución en la máxima tensión de la pared ventricular, la B, ¿no? Un aumento en la presión diastólica terminal. Mayor volumen, mayor presión diastólica final en el ventrículo izquierdo en este caso. Muy bien. ¿En cuál de las siguientes situaciones está disminuida la compliance de la fibra miocárdica? Compliance se refiere a la distensibilidad de la fibra miocárdica. ¿Todas? Hipertrofia ventricular, engrosamiento de las paredes del ventrículo. Vamos a hablar todo izquierdo, por favor, ¿ya? Porque si no. Hipertrofia ventricular, engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo, producida por qué causas, por ejemplo. Estenosis aórtica, otra. Hipertensión arterial, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo por otras causas, etcétera, ¿no? Isquemia miocárdica. ¿Cómo estaría disminuida la compliance de la célula en la isquemia miocárdica? Son células muertas, no funcionan, ni diástole, ni sístole, ni nada. Miocardiopatía hipertrófica, perfecto, ¿no? Esas que son de origen básicamente genética. La miocardiopatía sarcoidea por infiltración del colágeno a nivel de las paredes del ventrículo izquierdo. Ya, ok, muy bien, todas son correctas. La fracción de eyección aumenta ¿cuándo? ¿Cuándo aumenta? Si aumenta la contractilidad, va a haber aumento de fracción de eyección. Si aumenta la precarga, va a haber un mayor volumen en el ventrículo izquierdo. Si disminuye la postcarga, es decir, disminuye la resistencia, vamos a poder también aumentar la fracción de eyección. Entonces, todas son correctas. ¿Están fáciles las preguntas o ya han leído ustedes, chicos? Están fáciles. ¿En cuál de las siguientes situaciones está disminuido el volumen sistólico? A ver, vamos a ir por partes. ¿Por qué la estenosis aórtica? A ver, doctor, ¿por qué la estenosis aórtica estaría disminuido el volumen sistólico? Precarga, poscarga, contractilidad. ¿Qué está alterado? Ya, muy bien. ¿Qué más? No solo la poscarga, ¿no? Porque hay un incremento de la resistencia, está bien, ¿no? Hay un incremento de la resistencia, por eso en la poscarga está alterado. ¿En qué más? Vamos a hablar de una estenosis aórtica severa. ¿Qué pasa con la distensibilidad del ventrículo? También en la precarga, ¿no? Porque es una pared hipertrofiada, entonces no permite, como está hipertrofiado, no puede recibir un buen volumen, más bien, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, la principal es la poscarga, eso no hay duda, porque está luchando, hay una resistencia ahí incrementada, pero también la precarga porque no hay un volumen ya adecuado que llegue al ventrículo izquierdo.
En las primeras fases de la estenosis aórtica es 100% poscarga, pero ya en las fases avanzadas también va a verse alterada en la precarga. Isquemia miocárdica. Doctor, usted de lentes, a ver del fondo. ¿Por qué estaría alterado el volumen sistólico? ¿Por qué estaría disminuido? Contractilidad, muy bien. Contractilidad, ya, en todo, ¿no? No cumple ni la función diastólica ni sistólica, pero básicamente es contractilidad miocárdica. Perfecto. Y en la miocardiopatía dilatada, doctora, usted de marrón, es marrón, ¿no? Usted. Contractilidad, ¿no? Pero también precarga porque no cumple una función, es como un saco nada más que está recibiendo volumen, pero básicamente es en la contractilidad, ¿no? Y la miocardiopatía sarcoidea, ¿usted, doctora? ¿Usted? Contractilidad y precarga, perfecto. La ley de Starling, ¿qué explica? Precarga. Poscarga es perfecto. La ley de Laplace, que viene a ser la relación inversa básicamente con el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, del ventrículo, como habíamos conversado, ¿no? Es una relación inversa y va a ser el determinante de la poscarga. Según la ley de Laplace, la tensión de la fibra miocárdica es inversamente proporcional al grosor de la pared ventricular. La ley de Laplace explica razonablemente los fenómenos de la poscarga. Precarga, recuerden que es Frank Starling. Muy bien, vamos a pasar al tema del electrocardiograma, que en realidad para una clase es bien pequeñito, pero vamos a tratar de entender lo máximo que se puede el electrocardiograma. Vamos a tratar básicamente el electrocardiograma normal. Y ya los patológicos, cuando veamos las patologías diversas en las diferentes ya presentaciones. Muy bien, entonces, ¿qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma va a ser un registro gráfico, lineal, obtenido desde la superficie corporal de la actividad eléctrica generada por el corazón a través de pequeñas placas de metal que se llaman electrodos, que se localizan en puntos preestablecidos por convención mundial que se denominan derivaciones. Vamos a tener dos derivaciones que van a ser las derivaciones precordiales y las derivaciones de miembros, las derivaciones unipolares y las bipolares, las mal llamadas unipolares, y vamos a tener las bipolares como vamos a ver en lo posterior. Entonces el electrocardiograma va a ser básicamente la expresión eléctrica del potencial de acción que se produce en el músculo cardíaco. Entonces esta expresión de este trazado, saben que se realiza en un papel milimetrado, donde va a estar compuesto por ondas, por segmentos y por intervalos. La onda P que vamos a tener el intervalo PR, vamos a tener el intervalo ST, vamos a tener el segmento PR, que solamente va a ser una línea, el segmento ST y los complejos como el complejo QRS. Entonces miren, la onda P, que va a expresar la contracción auricular básicamente, el segmento PR, que es desde que termina la contracción auricular hasta el inicio de la despolarización del ventrículo izquierdo, perdón, desde la despolarización auricular hacia la despolarización del ventrículo izquierdo, viene a ser esa distancia que va desde la transmisión del impulso eléctrico de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. Luego el complejo QRS, que va a ser la representación de la despolarización del ventrículo izquierdo hasta el segmento ST, y la onda T, que expresa la repolarización del ventrículo izquierdo. Muy bien. Vamos a tener características peculiares en este papel milimetrado. Por ejemplo, cada uno de estos cuadraditos vale 1 milímetro y cada uno de estos tiene un valor de 0.04 segundos, ¿no? De manera, en el eje de la Y, ¿cómo se llama la Y? Coordenadas. Vamos a tener en milímetros que equivale a 1 milímetro es igual a 0.1 milivoltios. Normalmente la expresión del electrocardiograma normal se va a hacer a través de 10 milivoltios, ese es el trazado universal, pero a veces podemos tener un poquito más ampliado a doble voltaje cuando los complejos son muy pequeños, o de lo contrario se reduce la amplitud del voltaje cuando los complejos son muy grandes
en el trazado convencional. Por eso es importante ver en todo trazado electrocardiográfico a qué voltaje se encuentra este trazado, ¿no? El trazado que corresponde. Muy bien, la medición que nos interesa aquí básicamente vamos a tener los valores de las ondas. La onda P debe valer de 0.04 a 0.8 segundos. El segmento PR, que es el que nos va a indicar los síndromes de preexcitación cuando este segmento PR sea corto o cuando este segmento PR sea largo, los bloqueos auriculoventriculares, su valor va de 0.08 hasta de 0.12 a 0.20. Por debajo de 0.12, preexcitación. Por encima de 0.20, bloqueo auriculoventricular. El complejo QRS, su valor va de 0.08 a 0.12. Cuando está por encima de 0.12, bloqueo de rama. Dependiendo de qué derivación esté, en qué derivada esté, pero es bloqueo de rama. El segmento ST, el que más nos interesaría sería el intervalo ST, que debe medir máximo hasta 0.40, pero esto es variable, ¿no? Este valor debe ser ajustado en relación a la frecuencia cardíaca, la edad del paciente, etc. Es muy variable ese valor. Muy bien. Otras características importantes es que la onda P siempre debe ser positiva en todas las derivaciones, excepto en la derivación ABR, que siempre debe ser negativa, porque vamos a ver cómo se produce la despolarización, los vectores de la despolarización de las cavidades. El complejo QRS, la onda Q siempre va a ser la mala en la película, es la onda Q patológica. Pero ¿cuándo es Q patológica? Cuando represente más de un cuarto del valor de todo el complejo QRS o de la R, para ser más específicos, o que este ancho de la onda Q sea más de 0.04 segundos. Hablamos, cuando cumple esos requisitos, hablamos de ondas Q patológicas. Y otro añadido más, que tiene que ser esa onda Q patológica en dos derivaciones contiguas. Cuando veamos esa onda Q con esas características, ¿en qué pensamos? Necrosis, ¿no? Pero tiene que haber en dos derivaciones contiguas. Muy bien. Y el segmento ST, que siempre debe ser la onda T con una pendiente ascendente lenta y con una pendiente descendente rápida. Las ondas T, que son simétricas con una onda ascendente y una onda descendente simétricas, estamos pensando siempre en isquemia, ¿no? Sean estas positivas o sean negativas, pero si son de ramas simétricas, estamos pensando en la posibilidad de isquemia. El otro punto fundamental es el punto J, que nos interesa mucho para lo que son los IMA-ST elevados. El punto J, que viene a ser la unión de la onda S con el segmento ST. Cuando este punto J se encuentra supradesnivelado, estamos pensando en IMA, ¿no? En infarto agudo de miocardio. Si está supradesnivelado, ST elevado. Si está infradesnivelado, estamos pensando en un SICA ST no elevado. ¿Correcto? Entonces, este punto J es muy importante. Muy bien. Vamos a ver en otras diapositivas más de lo mismo. Entonces, aquí tenemos lo que les mencionaba, el voltaje o amplitud, que está formado por dos cuadrados grandes. Cada cuadrado grande vale 0.20 segundos. Cada cuadradito pequeño vale, 0.04 segundos multiplicado por 5, 0.20 segundos cada cuadrado grande. Y en relación a la amplitud, cada uno vale 1 milímetro y cada cuadrado grande tiene una medición de 5 milímetros. El papel corre a una velocidad constante de 25 milímetros por segundo. Esto es lo que normalmente solemos ver, pero dependiendo muchas veces de la patología podemos variar el tiempo, la amplitud, el voltaje, etcétera, dependiendo de lo que queremos buscar en el trazado electrocardiográfico. Muy bien, entonces, ¿cómo se produce la despolarización del corazón? Primero sabemos que el nodo sinusal se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior. Entonces la despolarización se va a producir de arriba hacia abajo, entonces siempre ténganlo presente, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Ese es el fenómeno de la despolarización. Hacia donde se dirige el vector, vamos a tener la onda positiva. Hacia donde se aleja el vector, vamos a tener una onda negativa, ¿no? Entonces, dentro de las derivaciones que nosotros vamos a tener en el plano frontal, vamos a tener las derivaciones ABR, ABF y ABL, que van a ser derivaciones unipolares.
La zona de la polaridad del ABR es el brazo derecho, del ABL es el brazo izquierdo, del ABF es la pierna izquierda, perdón. Y vamos a tener las derivaciones bipolares, que van a ser el resultado de dos derivaciones, ¿no? La de 1, de 2 y de 3. De 1, el brazo izquierdo con la pierna izquierda, de 2 viene a ser el brazo derecho con la pierna, perdón, el brazo derecho con el brazo izquierdo. El de 2, que va a ser el resultado del brazo izquierdo. A ver, perdón, aquí vamos a verlo mejor. Ahorita vamos a verlo mejor. El ABL, el D1, perdón, brazo izquierdo con pierna izquierda. Correcto. El D2 tenemos que viene a ser la derivación que se encuentra del brazo izquierdo con la resultante del ABF, o sea, de la pierna izquierda también. En la derivación de 3 viene a ser del brazo derecho con la pierna izquierda. El vector que va a despolarizar primero el nodo sinusal va a ser un vector que se va a dirigir, como vuelvo a reiterar, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. El vector resultante que se produce de este ventrículo izquierdo va a estar orientado siempre hacia 30 grados. El vector resultante del ventrículo izquierdo va a tener un intervalo, digamos, de valores que puede ser desde menos 10 grados hasta más 90 grados. Algunos lo consideran inclusive desde menos 30 grados hasta más 110 grados. Mientras más esté el vector desviado hacia la izquierda, hablamos de sobrecarga de cavidades izquierdas. Mientras más el vector esté orientado hacia la derecha, hablamos de sobrecarga de cavidades derechas. Mientras más joven es el paciente, el vector va a estar orientado un poco más hacia la derecha. Por eso en un neonato, en un niño, podemos tener el vector resultante en 90 grados, en 110 grados, etcétera, y ser un vector normal, ser un electrocardiograma normal sin estar pensando en que existe sobrecarga de cavidades derechas patológicas. Pero una persona anciana o adulto mayor, si el vector se encuentra desviado hacia la derecha, es decir, más 90 grados, más 100 grados, ya nos llama la atención. Sería un indicador indirecto de que tenemos sobrecarga de cavidades derechas. Lo mismo sucede en los pequeños. Si es que el vector está más orientado hacia la izquierda, vamos a tener sobrecarga de cavidades izquierdas. Pero si es una persona anciana, si el vector está en menos 10, menos 20 grados, es parte de su patrón normal. Cuando el vector sobrepasa los menos 30 grados, primera posibilidad, sobrecarga de cavidades izquierdas. Segundo caso que tenemos que buscar es que no haya un hemibloqueo anterior izquierdo del haz de His. Muy bien. En el plano horizontal vamos a tener que la progresión del complejo QRS desde la derivación B1 hasta la derivación B6. Miren este salto de voltaje que existe, ¿no? En la derivación B1 vamos a tener unas ondas S un poco más profundas, una onda R bien pequeñita, B2 una onda S que sigue siendo grande, mientras que en B3 y B4 casi son equidistantes. La onda R con la onda S casi son de la misma amplitud. B5 y B6 casi es pura onda R y no hay onda S. Eso se llama progresión de la onda R. Este dato es muy importante, sobre todo en enfermedades coronarias o cardiopatía isquémica. Cuando nosotros no tenemos o tenemos las R's amputadas en las derivaciones B5, B6, es decir, R's pequeñas en esas derivaciones, hablamos de una mala progresión de la onda R. Si nosotros tuviéramos aquí unas ondas R altas en B1, altas en B2, con unas ondas S profundas en B5 y B6, estaríamos hablando de sobrecarga de cavidades derechas o hipertrofia de cavidades derechas. Por eso es tan importante ver la progresión de la onda R. Al revés, si nosotros tenemos unas ondas R grandes en B5, grandes en B6, con un segmento ST rectificado o un tanto infradesnivelado, con unas ondas S profundas en B1, B2, estamos pensando también en hipertrofia o sobrecarga de cavidades izquierdas. Entonces, lo concreto y lo claro que tiene que quedar en este trazado electrocardiográfico, sobre todo, es ver cómo va la progresión de las ondas R. Las ondas R en B3 y B4 deben ser equidistantes con las ondas S, mientras que en B5 y B6 deben ser predominantemente ondas R. B1 y B2 predominantemente ondas S, ¿correcto?
La onda P, ¿cómo se va a tornar? La onda P, por lo general, siempre va a ser positiva en todas las derivaciones precordiales, excepto en la derivación B1. En la derivación B1 nosotros vamos a tener una onda P de tipo bifásica, que en la primera porción nos está indicando cuando la onda P, o mejor dicho, la onda P, la onda bifásica, la primera porción, que es la porción positiva, viene a ser la aurícula derecha y la porción negativa viene a ser de la aurícula izquierda. Cuando esta onda P bifásica es más alta, es más positiva, estamos pensando en crecimiento de aurícula derecha. Cuando esta onda P es más negativa, estamos pensando en crecimiento de aurícula izquierda. ¿No? Miren qué tan importante es esta derivación B1. Esto memorícenlo, por favor, porque esto sí vienen preguntas en lo que es en enfermedades o en patologías, sobre todo valvulares, ¿no? En la válvula mitral. Muy bien. Aquí en las derivaciones de miembros, en las derivaciones de miembros vamos a tener que la onda P, por ejemplo, siempre va a ser positiva en las derivaciones de cara inferior, y vamos a tener que la onda P va a ser negativa en la derivación ABR. Miren, este vector de ABR que está en dirección hacia el brazo derecho, pero el vector de la despolarización de la aurícula izquierda es de derecha a izquierda. Entonces, hacia donde apunte la despolarización del vector, la onda va a ser positiva, y de donde se aleje, la onda va a ser negativa. Entonces, en la derivación ABR, tanto la despolarización de la aurícula como el ventrículo van a tener resultantes de ondas negativas, al igual que la onda de repolarización que vendría a ser la onda T. Acá tenemos una mejor gráfica para poder explicar esto. Entonces, nosotros tenemos aquí las derivaciones que van a ser las derivaciones bipolares, porque van a tener 2 puntos, y las derivaciones unipolares, que solamente tienen un punto, mal llamadas unipolares, se les considera como bipolares viejas o unipolares, y las bipolares, que vienen a ser las derivaciones de 2, de 3 y ABF, ¿no? De 2, de 3 y ABF. Y la derivación, las derivaciones unipolares, ¿no? ABR, ABL y la derivación ABF. Entonces, las bipolares tenemos la D1, la D2 y la D3. D1, miren hacia dónde va el vector, va hacia el brazo izquierdo. La derivación D3, que va del brazo izquierdo hacia la pierna izquierda, y la derivación D2, que va del brazo derecho hacia la pierna izquierda. Recuerden que la pierna derecha no tiene electrodo, no se utiliza la pierna derecha para la formación de los vectores de despolarización, ¿ya? Solamente es la pierna izquierda y ambos brazos. Las unipolares tienen su punto, la ABF en la pierna izquierda, ABL brazo izquierdo y ABR es brazo derecho. Solamente un punto de conexión. Entonces, la derivación ABF del electrocardiograma, ¿qué es? Es una derivación bipolar o unipolar para empezar. Unipolar. ABR, ABL, ABF es unipolar. ¿Es una derivación precordial o es una derivación de miembros? Miembros, ¿no? Precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6. A ver, antes de eso. En las derivaciones precordiales, el otro punto importante es que la derivación B1, el electrodo, se coloca en el segundo o tercer espacio intercostal, en la línea paraesternal derecha, ¿no? Está a este lado. La derivación B2, está aquí, ¿no? En B1, en el lado derecho. La derivación B2 vamos a tener en la línea, en el segundo o tercer espacio intercostal, en la línea paraesternal izquierda. Por eso el B1, que está en el lado derecho, va a ser un vector en el cual la onda T resulta siendo bifásica, no es tan positiva. En cambio, B2 ya se aleja un poco del nodo sinusal, entonces las ondas P van a ser positivas hasta la derivación B6. La derivación B3 va a ser la derivación intermedia entre B2 y B4. La derivación B4 va a ser en la línea medio clavicular, más o menos al cuarto espacio intercostal izquierdo. La derivación B6 en la línea axilar anterior, y la derivación B5 entre la línea axilar anterior y entre la derivación B6 y la derivación B4. Muy bien, entonces la derivación ABF del electrocardiograma es una derivación bipolar de miembros. No, es una derivación unipolar, ¿no?
y además de ser unipolar, sí es de miembros, pero es unipolar. ¿Es una derivación precordial? No, porque las precordiales son de B1 a B6. ¿Es una derivación unipolar que tiene su polo en el brazo izquierdo? ¿Dónde tiene el polo BF? Pierna izquierda. ¿Es una derivación unipolar? Ya. ¿Recoge la diferencia de potencial entre ambas piernas? No, la diferencia de potencial va a ser en las derivaciones bipolares, ¿no? La D es la correcta. Eso lo vamos a hacer en ejemplos prácticos cuando ya hagamos un poco más intensa la revisión de lo que es electrocardiogramas, pero aquí es básicamente para hallar el eje del electrocardiograma, que eso lo tenemos que hacer con trazados definitivamente. Bueno, entonces tenemos aquí lo que es el trazado electrocardiográfico, solamente para repasar todos estos puntos. Esta gráfica también tienen que memorizarla. Tenemos aquí la línea de base. Se va a producir la despolarización auricular que va a ser reflejada por la onda P, ¿no es cierto? Posteriormente vamos a tener el segmento PR, que es la conducción de la despolarización de la aurícula hacia la despolarización del ventrículo. La despolarización ventricular va a estar conformada por 3 ondas, que va a ser el complejo QRS. El que sea mayúscula o minúscula de este complejo QRS, porque ustedes ven que muchas veces es minúscula o luego es mayúscula, depende del tamaño de la onda. Si es una onda Q pequeña, va a ser Q minúscula. Si es una onda R grande, va a ser una onda R mayúscula. ¿Podemos tener la onda QS nada más? Sí, porque puede ser que no tengamos la onda R y solamente sea así, como una B. Esa vendría a ser la onda, el complejo QRS tipo QS, así se llama. O podemos tener una onda RS nada más, es decir, que no haya onda Q, RS. Entonces, en resumen, es que la primera onda negativa de este complejo va a ser onda Q. La primera onda positiva del complejo va a ser onda R, ¿no? Entonces, podemos tener ondas o complejos QS, sí. Podemos tener complejo QR, sí. Complejo RS también, ¿ya? O complejo QRS. Y el tamaño de la letra va a depender del tamaño de la onda de este complejo. Luego vamos a tener el punto J, que va a ser la unión de la onda S con el segmento ST. El supradesnivel de este punto J, IMA ST elevado. El infradesnivel de esta onda, SICA ST no elevado, ¿no? Que es lo más representativo. Cuando es infradesnivela este punto J, podemos estar también pensando en posibilidades de sobrecargas, de cavidades, dependiendo de la derivación que se haya producido esta alteración. Luego tenemos el intervalo QT, que va desde el inicio de la onda Q hasta la terminación de la onda T. Este intervalo QT es muy importante porque nosotros tenemos aquí algunas alteraciones básicamente congénitas, como los síndromes de QT largo, síndrome de QT corto, que son proarrítmicos y pueden provocar sobre todo arritmias ventriculares. Este intervalo QT puede medir de 35 a 44 milisegundos más menos 15%. Eso es relativo al valor porque es dependiente de la frecuencia cardíaca y dependiente del sexo y la edad del paciente. Esta etapa de la repolarización ventricular, miren desde dónde se inicia, desde el inicio del segmento ST, es decir, desde el punto J hasta la finalización de la onda T. ¿Cuál de estas ondas es la más vulnerable de todo el potencial de acción? La onda T, es la fase más vulnerable. Por eso es que cuando se producen los trastornos de medio interno como hipercalemia, hipocalcemia, etcétera, la primera onda en alterarse en el electrocardiograma va a ser la onda T, ¿no? Muy bien, entonces vamos a... La onda U, en este caso, se produce sobre todo en pacientes que tienen bradicardia, ¿no? No es una onda que sea, no es una onda patológica, pero tampoco es una onda que veamos frecuentemente, ¿no? ¿Qué es el punto J entonces del electrocardiograma? La unión de la onda S con el segmento ST. Perfecto.